Ya tengo un primer corte de nuestra pieza de animación. Si recordáis, lo que hice fue mover el level sequence principal, este level sequence, lo moví a este level, es decir, esto es un level sequence dentro de un level. Y si recordáis, está aquí en el origen de coordenadas, de tal forma que al estar aquí dentro, podemos acceder a este level sequence desde este botoncito de aquí arriba, haciendo clic en Main Editor ls-ui project level sequence. Aparecerá aquí y esta es la primera edición. Aquí podéis ver los cortes de cámara en shots. Esos shots, cada uno es un level sequence que tenemos aquí en sequences. Dentro de shots tenemos todos estos level sequence que corresponden con estos shots de esta pista de aquí arriba. La siguiente pista, esta que he llamado Action, también son level sequence y corresponden a estos otros level sequence que están dentro de la carpeta sequences character. Estos level sequence se corresponden con los que veis aquí en esta pista Action. Yo creo que lo mejor es que lo veamos y paso a explicaros la estructura inicial de esta pieza, que es lo realmente importante. Le voy a hacer clic en esta cámara para que nos muestre en el viewport esta pista, y lo que voy a hacer es pasar esta ventana a otro monitor y hacer clic en play. Le echamos un vistazo y lo analizamos. Ok, ese es el corte de momento. Tenemos un par de planos de situación. Los dos primeros, situación. Bueno, no hagáis caso a la iluminación, por supuesto. La iluminación, excepto en la parte final, no vale para nada, no es la correcta. Solamente es correcta cuando estamos en esta parte. Y eso es lo que vamos a ver a continuación, cómo empezar a hacer la iluminación general, no la iluminación por planos, sino iluminación general para los diferentes planos. Entonces tenemos los planos de situación, vemos que estamos en una jungla espesa. Este plano ya empieza a tener un poco más de intención porque lo que hacemos es
encuadrar la bolsa que va a estar aquí, en esta parte. Y en este plano lo que vemos es por primera vez al Chachapoyan Demon. Aquí en este trasfoco, aparece ahí. Y lo vemos aquí un poco mejor, pero faltaría ponerle un poco más de vegetación para ocultarlo, ¿no? Para que no sea tan obvio y tan claro. En este plano lo que hacemos es volver a situarnos en la jungla, pero vamos a cambiar de espacio. Vamos a pasar de la jungla cerrada a la parte de el waterfall clearing. Entonces lo que hacemos es empezar en algo más parecido a lo que teníamos antes, a jungla, y al bajar la cámara vemos estas rocas que nos sitúan en el siguiente plano. Sería ya el waterfall clearing. El waterfall clearing en el que nuestro personaje se aproxima a la entrada del templo. Aquí mira hacia arriba, echa un vistazo a esto, a esta advertencia, saca, no está animado, pero lo que hace es sacar el artifact de la bolsa. El artifact lleva una luz, lleva una iluminación verde, por eso vemos esto. Saca el artifact, tenemos un plano subjetivo y a continuación entra. Vemos cómo entra, bueno, cortamos al interior del corredor y vemos cómo entra el personaje, pasa por delante de nuestro esqueleto. Si recordáis, este era el story que teníamos. Ha hecho algún cambio. Por ejemplo, este Chachapoyan Demon lo he puesto de forma diferente, porque yo creo que mejora. Esto también es un poco diferente, y cuando llega a la entrada de la cueva he incluido cuando llega aquí a la entrada de la cueva he incluido ese plano subjetivo y he incluido la acción de sacar el artifact antes de entrar en la cueva, en el corredor. Cuando entra en el corredor pasa por delante del esqueleto y aquí se desarrolla esta acción que ya conocemos. Pasa por delante del esqueleto. Aquí empezamos a ver el interior de la sala. Voy a pulsar la tecla G para dejar de ver esos elementos. A ver. G. Empezamos a ver la sala. Y aquí tenemos un plano en el que el personaje entra, vamos detrás de él. Sería un plano más tipo videojuego, con la cámara, con un videojuego en tercera persona. La cámara entra por detrás del personaje y se levanta para ver el ídolo, este Chachapoyan Demon. Empezamos a ver un poco de la sala, y en el siguiente plano vemos con más precisión dónde estamos. Es decir, estamos en un lugar peligroso. Aquí hay danger. Nuestro héroe se acerca al altar con ha llevado todo el rato el artifact en las manos, aunque no se haya visto en este animatic, pero no era necesario, no me hacía falta para perder tiempo en hacer eso para esa parte. En esta parte ya sí, lo coloca, se cae, rebota en esta parte del altar, pero lo coge a tiempo y ya lo deja, y por fin vemos claramente la cara del personaje en un primer plano. Aquí se retira, el altar empieza a elevarse, este personaje se da la vuelta para marcharse. Aquí hay un temblor de tierra. El artifact vuelve a caer, rebota, y el temblor de tierra hace que nuestro héroe pierda el equilibrio y el artifact acaba cayendo en la bolsa
que estará justo ahí. Nuestro héroe se da la vuelta para ver lo que ha ocurrido y el artefacto, o sea, el altar ya está demasiado alto como para saber lo que está pasando. Pero bueno, suponemos que todo está bien. Giramos y abandonamos el templo. Ok, esa es la pieza de animación. Ya veis que es sencilla, simplemente es un ejercicio para trabajar en Unreal tanto en interior como en exterior. Muy bien. Habréis visto que, y si no os lo digo, aquí en nuestro corte, en nuestra edición, tenemos aquí todos los shots y aquí todos los level sequence en los que se desarrolla la acción. Dentro de estos level sequence tenemos a nuestro personaje, es spawnable, igual que las cámaras. Dentro de este level sequence tenemos las cámaras, que también son spawnable, lo sabemos por este rayito que aparece aquí. Y eso, ¿qué es lo que, cómo lo podemos ver? Si salimos del modo cinematic y movemos el cursor por aquí, veremos que si pulso la G, veremos que veis que aquí aparece la cámara justo cuando entro en este shot. Cuando salgo del shot desaparece esa cámara y aparece esta otra. Y cuando termino ese shot desaparece esa cámara, aparece otra por aquí arriba, esta de aquí. Termina ese shot, desaparece la cámara y aparece otra que no sé dónde está. Ahora no la veo. Bueno, no la veo. Pero bueno. Ah, ahí está, aquí. Aquí está esa cámara que va a desaparecer en cuanto salga de este shot y entre en el siguiente. El siguiente shot, la cámara está ahí. Esas cámaras aparecen y desaparecen porque son spawnable, es decir, solamente existen cuando estamos playando el level sequence. No es una cámara que esté animada para moverse de un sitio a otro y teletransportarse. Son cámaras que aparecen y desaparecen. Y lo mismo ocurre con el personaje. El personaje aparece y desaparece. Está en este level sequence, que es el del principio. Pero como se teletransporta a otro lugar de la selva, en el siguiente plano, ese personaje es spawnable y en este level sequence está en otro sitio, o sea, aparece en otro lugar de la selva. Lo mismo ocurre aquí. Aparece en otro lugar, junto con la cámara. Si dejamos de verlo y nos fijamos en... ¿Dónde estará? Ah, lo he perdido. Creo que será más fácil hacerlo en otra parte. Vamos a la entrada, por ejemplo. Aquí. Aquí, si os fijáis, el personaje, bueno, incluso está flotando en el aire, porque como no se le veía en los pies, me daba igual que estuviese flotando en el aire. Veis que cuando abandone este plano, por aquí, el personaje desaparece. Cuando entro en este shot, aparece el personaje y aparece la cámara que estará por ahí detrás. Está aquí. ¿Ok? Aparecen los dos. Y cuando termina el plano, los dos desaparecen para aparecer aquí. Esa es la ventaja de trabajar con spawnables. Los podemos teletransportar de un sitio a otro sin ningún problema. Cuando la acción del personaje es continua,
Fijaos, por ejemplo, en esta parte. En esta parte de aquí, a ver si consigo enmarcarlo así. Esta parte de aquí es una acción continua con diferentes shots. La acción es la misma, el personaje se mantiene, es decir, el personaje no aparece y desaparece porque estará durante todo el tiempo que dure este level sequence, pero los shots son diferentes. Lo que sí que van a aparecer y desaparecer son diferentes cámaras. Tenemos esta primera cámara, cuando lleguemos aquí al final aparece otra cámara ahí delante, en el siguiente plano vuelve a estar la cámara aquí arriba y en el siguiente esa cámara desaparece y aparece esta otra. Es decir, cuando tenemos una acción que es continua, no tenemos que cortar, no tenemos que tener exactamente los mismos cortes en este level sequence del personaje que como los tenemos en las cámaras. Las cámaras las podemos cortar y tenemos que pensar que esto es un rodaje real. Es decir, esto es un rodaje real en el que tenemos un actor que está desarrollando una acción y que tenemos diferentes cámaras para poder capturar esa acción. ¿Ok? Cuando estamos dentro, volvemos a tener acciones separadas. Es decir, el personaje, un segundo, que me centre. El personaje primero entra, después se teletransporta más adelante dentro de este corredor, se teletransporta a esta zona y en el siguiente plano se teletransporta a esta otra zona. Cuando entramos en la sala, tenemos una acción continua que es desde este plano, desde el plano 16 hasta el 25. Todo esto es una acción continua del personaje. Del altar, que también tiene animación, del artifact, que también tiene animación, y del personaje. Aquí tengo 3 assets, personaje, artifact y altar, que están animados. Como están animados, pasan a un level sequence. El resto de assets que no están animados no necesito ponerlos en ningún level sequence. Me basta con tenerlos en sus respectivos levels dentro del proyecto. Todo lo que tenga animación sí que hay que... Bueno, todo lo que tenga animación y todo lo que cambie. Si hay algo que cambia de un plano a otro, también lo vamos a incluir y vamos a crear un level sequence para ese actor y vamos a incluirlo en nuestra edición. ¿Ok? El altar, como realmente no se teletransporta a ningún sitio, su animación es muy sencilla. Su animación realmente lo único que hace es, a partir de este punto, empezar a elevarse. No hace nada más. Lo he dejado como possessable. Mientras que el artifact, como sí que se va a teletransportar junto con el personaje, sí lo he convertido en spawnable. Para convertir de uno a otro, botón derecho, tenemos aquí convert to possessable, y en el caso de un spawnable como el altar, botón derecho, convert to spawnable. Las animaciones ya sabéis cómo hacerlas. Sencillamente creamos un primer key haciendo clic en este botoncito que pone un más, add key. Esto es un key. Si tenemos activado AutoKey, cuando movamos el objeto se va a crear automáticamente un key. Si no lo tenemos activado, cosa que os recomiendo, tendríamos que moverlo y añadir el key manualmente. Ya
estos veis que es una animación muy burda y tosca, no tiene mucho, no tiene mucho misterio, ni siquiera me he preocupado en bajarle las manos, va con las manos en alto todo el rato como si le estuviesen apuntando. Solamente me interesan las posiciones y las cámaras y los tiempos, aproximadamente. Siempre todo aproximado. Y lo mismo en todos los level sequence que llevan animación. Aquí, por ejemplo, tenemos una parte, esta, donde solamente vemos el Chachapoyan Demon, en la que no se ve el personaje, por lo tanto aquí si os fijáis ni siquiera tenemos level sequence de personaje, solamente tenemos el level sequence de la cámara, es decir, del shot. Cada vez que creáis un shot tenéis que, vamos a crear uno nuevo, por ejemplo aquí, insert shot, este me vale, el 27, aparece aquí, hacéis doble clic, ponéis el... Sorry, voy a quitar, desactivar esto. Os colocáis en el sitio en el que queréis que aparezca la cámara, por ejemplo aquí, y dentro del shot hacéis clic en el botoncito de la cámara para añadir la cámara. Aparece aquí la cámara, ya aparece como spawnable y con este icono que veis aquí activado en color blanco significa que estamos manipulando la cámara. Es decir, cuando me muevo por el viewport estoy pilotando esa cámara. La colocamos para encuadrar lo que nos interesa y por supuesto, muy importante, tenemos que seleccionar en sus details la lente. Por ejemplo, vamos a ponerle un 50 de lente. La lente tenemos que enfocar, le hacemos clic en Draw Debug Focus Plane. Vamos a empezar con 200. Aquí está el focus plane. Lo colocamos donde queremos el foco, que sería en nuestro personaje, ahí. Si lo queremos animar, tendríamos que crear keys en sequencer. Perdón. A ver. Ahí. Ese sería un buen sitio. Desactivamos. Y una vez que tenemos la lente y el foco, tenemos que decidir la apertura. La apertura que os recomiendo que os pongáis una imagen de este tipo. Estos son los diferentes f-stops con los que trabajan las cámaras reales, 1, 1.4, 2, 2.8, y os recomiendo que os ciñáis a esos números para hacerlo aún más realista. 2.8, si quisiéramos menos desenfoque en el fondo, podríamos ponerle 11, 16 o 22. Vamos a probar con 11. Veis que el fondo está ya menos desenfocado y si ponemos 22 pues tendríamos muy poco desenfoque. Tendríamos una profundidad de campo muy, muy amplia. Si queremos desenfocar el fondo nos vamos a valores más bajos. Con 1 tendremos el fondo muy desenfocado. ¿De acuerdo? Y así hacemos que nuestro personaje destaque más. Pero os recomiendo que no utilicéis valores aleatorios aquí, no pongáis 3. ¿Se puede? Sí, claro que se puede. Pero utilizando los valores reales, le añadimos una pequeña mini capa de realismo a nuestro trabajo de cámara. ¿Ok? Entonces, importante, cuando queremos la cámara, ponerla en su sitio, seleccionar la lente, puede ser 50. Si queremos un zoom, si queremos animar un zoom, podríamos coger un 24-70 o un 70-200 y entonces podríamos venirnos aquí abajo
y decirle focal length. Podríamos jugar con el foco desde 24 hasta 70. O si queremos cualquier valor, ya sabéis que tenéis que seleccionar Universal Zoom. Y tenemos desde 4 hasta 1000, o sea que no habría ningún problema en hacer un zoom bestial. Y aquí tenemos un angular también bestial. Ok. Muy bien, pues con eso y viendo la estructura que os estoy comentando, podéis crear vuestro propio animatic. Voy a borrar, aquí tengo los del personaje, estos son los level sequence del personaje, es decir, son todos estos que veis aquí en la pista action, todos estos level sequence, esto no sé si os lo he dicho, bueno, son estos de aquí, y por si no lo he dicho antes, dentro de la carpeta shots tenemos los level sequence. Este es el 27 que acabo de crear para el ejemplo de la cámara, que de hecho voy a borrar. Y estos serían los 26 shots que tenemos aquí arriba, en la pista shots. Son todo level sequence. Como todos estos están dentro de este otro level sequence, lo que hacemos es ponerles el prefijo sub-level sequence. Y lo mismo con esto, sub-level sequence, carácter aquí dentro. Se llama carácter, pero bueno, en algunos level sequences tenemos cosas que no son el personaje. No pasa nada, es todo la acción que tiene que ver con el personaje. Vale. Ahora que tenemos una idea de la estructura, ya hemos visto la estructura de lo que es el montaje, de lo que es la edición, o sea, de la estructura dentro de Sequencer. Vamos a utilizar este track que creamos el otro día y que ya sabéis que para crearlos hay que hacer clic en plus track, subsequence track. Y crearíamos este sequences que podemos renombrar en rename. Lo voy a borrar. Vamos a utilizar este otro, lighting, porque ya os he dicho que la iluminación, como podéis ver, es horrenda. En estos, fijaos, esto es muy horrendo. Vamos al interior. Aquí la iluminación está un poco mejor. De hecho, es la iluminación general, no por plano, que de momento me parece correcta. Entonces, lo que vamos a hacer es crear level sequences para las iluminaciones que no son, bueno, para todos los planos donde necesitemos cambiar la iluminación. Crearemos un level sequence y ahí en ese level sequence incluiremos los actores que queremos que cambien. Ok, de momento vamos a hacer una cosa. Vamos a empezar por aquí, por el principio. Hago un par de level sequences y os dejo el resto del trabajo para que vayáis practicando. Vamos a ver. Tendríamos que hacer clic en el más. Podríamos crear el level sequence de forma manual, pero también podemos hacerlo desde aquí, insert subsequence. Y lo que voy a hacer es crear una nueva carpeta. New folder. Lighting. No, voy a poner Lighting. General Lighting. Iluminación general. No va a ser la iluminación por plano porque esa tiene que ser mucho más ajustada y la haremos cuando tengamos el acting, cuando tengamos las animaciones definitivas.
pasaremos a hacer la iluminación ya definitiva por plano. Esta va a ser una iluminación general para los diferentes ambientes y planos. Aquí dentro vamos a llamarlo, un segundo, sublevel sequence light. Sí, sublevel sequence, insert sublevel, general lighting. Vamos a ponerle sublevel sequence. ¿Cómo las estoy llamando? A este son character. Pues este va a ser genlit 001. 0010-01. Save. Y ya tenemos aquí. Y a este track le vamos a cambiar el color. Vamos a hacer clic en esta franjita que veis aquí del color de los tracks, o sea, de los sequence. Hacéis clic aquí y le ponemos un color así, de este estilo, para saber que esto es iluminación y que esto es personaje. Vale, ahora aquí dentro es donde vamos a mover los actores que queramos que cambien, que queremos que cambien. En este caso, claro, no quiero estos que tengo aquí. Claro, es que estos no los quiero. Vale, vamos a hacer una cosa para conservar estos actores. Voy a hacer primero ese level sequence. Es decir, cuando entramos en la inner chamber, aquí, justo aquí, voy a crear el level sequence que va a corresponder a the inner chamber. Ahí, perfecto. Vamos a hacer clic en más y este será insertamos General Lighting, SLS, GenLit, el 02, no, este es el 0150. 0150, toma 1. Save. Vale, y este lo vamos a utilizar durante todos estos planos, durante todos estos shots, hasta exactamente aquí. Aquí es donde vamos a cambiarlo. Por lo tanto, lo que voy a hacer es alargarlo. Lo vamos a alargar para que nos ocupe todos estos planos hasta ahí. Exactamente hasta ahí. Y como veis, se queda más corto, tenemos que entrar dentro. No sé cuánto será, vamos a poner aquí 500. Y vamos a ver hasta dónde está nuestro cursor. Bueno, vamos a poner 1000 y vamos a buscar el cursor. Aquí está el cursor. Por lo tanto, tenemos que tomar este final y arrastrarlo hasta el verdadero final, que estará justo ahí. ¿Ok? Y ahora si volvemos atrás, vemos que está todo iluminado en amarillo, como debe ser. Y aquí es donde voy a mover todos estos actores. Ok, entonces, esto es Lighting, pero lo voy a llamar General Lighting. General Lighting. Vale, estos actores realmente Volumetric Clouds no lo voy a tocar. Skylight
tampoco, solamente vamos a modificar Directional Light y Exponential Height Fog. Entonces, no sé si merece la pena moverlos todos. Bueno, los voy a mover todos aquí dentro. Todos están aquí dentro y todos van a ser spawnable. Convert to spawnable. Convert to spawnable para que desaparezcan cuando no estemos dentro de ese plano. Spawnable. Spawnable. Y el último, spawnable. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Pues que cuando salgamos de aquí, la iluminación va a desaparecer. Solamente vamos a tener iluminación dentro de este level sequence, porque los he hecho spawnable. Lo que tengo que hacer ahora es crear o duplicar estos. Podríamos copiarlos. Podríamos copiar todos estos actores. Botón derecho, copy. Y los podríamos pegar dentro de este otro plano. Dentro de este otro level sequence, perdón. Aquí. Paste. Volvemos a tener lo mismo que teníamos. Exactamente, porque no he cambiado nada. Y ahora aquí es donde hago los cambios. Selecciono este Directional Light. Lo tengo seleccionado. Y aquí podríamos, pues, por ejemplo, con Control L, vamos a ponernos en un punto medio, por ejemplo aquí. Con Control L puedo mover la luz. Y colocarla donde nos interese. Vamos a ver si podemos hacer un contraluz así. No, desde más arriba. Así. Vamos a moverlo un poco más hacia adelante. Y eso creo que es un contraluz interesante. Si lo queremos aún más tenebroso, podríamos mover la luz aquí. Y tenemos algunos rayos por la parte de atrás. A ver. Ahí parece bastante interesante. Tenemos un contraluz bonito y creo que estamos en este estilo de plano. Más o menos. Después con la postproducción lo podemos mejorar. Entonces, podemos ahora seleccionar este Exponential Height Fog, venir a sus details y decirle, por ejemplo, que queremos menos fog, density 0,2, así, quizá un poco mejor. Vamos a ver. Ok. Creo que más o menos, bueno, realmente no voy a perder más tiempo en esto. Ya creo que habéis entendido el sistema. Cuando cambie este otro plano, haré otro level sequence y ajustaré la luz general, es decir, ajustaré la luz direccional y el exponential height fog para que me dé el resultado que quiero en ese plano. En todos estos planos tengo la misma iluminación general
Y lo que voy a hacer es terminar de rellenar estos de aquí, todo el resto de planos, para tener una iluminación general en todo el animatic, pero que ya sea una iluminación general que se aproxime mucho más a la iluminación final de lo que tengo, de cómo lo tengo ahora, claro. Y como os digo, una vez que tengamos el acting, una vez que tengamos las animaciones definitivas y los movimientos de cámara definitivos, pasaremos a darle el último toque a la iluminación con iluminación por plano, con spots, con luces con luz principal, luz de relleno, luz de recorte, lo que sea necesario realmente en cada uno de los planos. Vale, creo que con eso lo hemos visto todo. Importante, por lo tanto, recordar la estructura del proyecto en Sequencer. Tenemos el sublevel sequences para los shots. Dentro de cada shot tendremos una cámara. Cuando queramos hacer un take, recordamos que es takes, no, perdón, botón derecho en el shot, new take, y crearíamos el take 2 y podríamos modificar la posición de esa cámara. Podemos hacer lo mismo con todo, es decir, aquí podemos hacer un new take y cambiar el acting, y en la iluminación podemos hacer un take 2, o sea, sí, un take 2, haciendo clic en new take y cambiar la iluminación. Podemos hacer takes en cada level sequence que queramos. Todo lo que no se mueva no es necesario introducirlo en un... Todo lo que no cambie no es necesario que esté dentro de un level sequence. Todo lo que cambia, todo lo que está animado o sufre cambios, hay que ponerlo en su level sequence, y generalmente habrá que hacerlo spawnable. Hago clic en Save. Lo hacemos clic, lo convertimos en spawnable cuando queremos que solamente exista en ese level sequence y que deje de existir cuando pasemos al siguiente. Ok, pues ahora lo que voy a hacer es terminar con la iluminación general, y una vez que tengamos la iluminación general, creo que podríamos pasar ya a la fase de animación. Pero voy a ponerme a trabajar en esta parte de iluminación general que también puede ser interesante y bonita. Esta parte de seleccionar de las cámaras, de poner cámaras y de los movimientos de cámara, es una de las más, bueno, desde mi punto de vista, de las más interesantes y más atractivas de la producción, porque aquí os tenéis que poner la gorra de director y decidir cómo vais a contar vuestra película. Espero que la disfrutéis y me vais diciendo.